El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón por permitirnos acercarnos a ti cada mañana, sabiendo que tú no nos echas fuera, sabiendo que somos tus hijos, que tú eres un Padre bueno, que eres un Padre misericordioso, y que estás atento a todo lo que pasa con nosotros. Cuando Moisés se acercó a esa zarza que ardía y no se consumía, y tú hablaste a su corazón, le dijiste: yo he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo, y he visto cómo los egipcios los oprimen, por tanto te he escogido a ti para que vayas y los libertes. Y detrás de esto lo que podemos ver es un Dios que se duele de nuestra necesidad. A veces el enemigo nos hace creer que tú no estás pendiente de lo que pasa con nosotros, de las luchas que podemos estar enfrentando, que estás distante, que eres indiferente, pero no es así. Tú descendiste a hablar con Moisés, porque habías escuchado el clamor de tu pueblo, y hoy te pedimos desde lo profundo de nuestro corazón que desciendas sobre este lugar. Yo sé que tú has escuchado el clamor de cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Dios amado, las luchas que a diario se nos presentan. Tú conoces los gigantes ante los cuales muchas veces nos hemos tenido que enfrentar. A veces a simple vista sentimos que no tenemos la fuerza suficiente para poder superar esos obstáculos. Pero al saber que tú estás con nosotros, que tú te interesas por nosotros, que tú no nos abandonas a nosotros, eso trae paz a nuestro corazón. No estamos solos, tú nos ayudas en nuestra debilidad, tú nos das nuevas fuerzas cuando ya no tenemos ninguna, tú no permites que sucumbamos ante las tentaciones, ante las pruebas de la vida. Dice tu palabra que no nos has dado una prueba mayor que la que podamos resistir, y que juntamente con la prueba tú nos darás la salida. Gracias por hacernos entender, Señor, que lo que hoy podamos estar viviendo no es el final. El final no es lo que dice el dictamen médico, el final es lo que dice tu palabra. Y nosotros vivimos por lo que dice tu palabra. No por lo que dice la gente, no por lo que dicen las circunstancias. Nosotros viviremos de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Ahí es donde encontramos la vida, en tu palabra. No somos lo que las circunstancias dicen, somos lo que tu palabra dice. Y por ella vivimos, y en ella meditamos, y en ella confiamos, y en ella descansamos. Gracias, amado, por siempre tener el control. Gracias por invitarnos cada mañana y por recibirnos en este lugar secreto para tener intimidad con nosotros. Este es tu programa, amado. Tú eres el pastor de este ministerio. Nunca hemos pretendido ser nosotros pastores de nada, porque nada somos. Aquí la gloria de todo lo que se hace es solo para ti, mi Señor.
A ti hemos venido a adorar, a ti hemos venido a exaltarte, a glorificar. Y de antemano, mi Señor, muchas gracias por todo lo que harás en nuestros corazones que están dispuestos para que tú sigas haciendo tu obra perfecta en nosotros. De los problemas y de las dificultades que podamos enfrentar, tú te vas a encargar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Te amamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Preciosa familia de Verdades Eternas, es un placer inmenso para nosotros poder saludarles. Esperamos que hayan amanecido muy bien. No olviden, este es el día que hizo Jehová y en él nos alegraremos y nos gozaremos. Y alguien dirá, ¿pero por qué me voy a alegrar? ¿Por qué me voy a gozar? Porque Dios dice que lo hagamos. Pero ¿cómo Dios dice que me goce si estoy pasando por problemas? Si tienes problemas y Dios te dice que te goces, es porque algo Dios grandioso va a hacer. Dice la Biblia, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Si lo puedes creer, entonces di, Señor, yo creo que tú harás cosas tremendas conmigo. El Señor le dice a Josué en el nuevo desafío que emprende, Josué, de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Y cuando vemos la manera sobrenatural como Dios se manifestó a Moisés, decimos, wow, estas son palabras mayores. Y efectivamente así ocurrió. Dios había estado con Moisés, abriendo el mar, derramando ese maná para que el pueblo fuera saciado, las manifestaciones de su poder en Egipto. Y ahora está Josué con ese desafío de guiar al pueblo a la tierra prometida. Y Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Josué avanza y lo primero que se encuentra es con un río, el río Jordán caudaloso. Del otro lado está Jericó. No pueden pasar, pero en obediencia a lo que Dios le había dicho, Josué avanza y el río se detiene y ellos pueden pasar en seco y llegan a Jericó y gritan y las murallas caen. Verdaderamente, el Dios Todopoderoso que estuvo con Moisés, ahora estaba con Josué. Y la buena noticia es que ese mismo Dios Todopoderoso está con usted y está conmigo. Tal vez hay cosas que usted y yo no podemos hacer, cosas que se nos salen de las manos. Pero el hecho de que usted y yo no podamos no significa que nuestro Dios no puede. Él es todopoderoso y nada hay imposible para Él. Sean todos bienvenidos a este nuevo tiempo con Dios. Gracias a todos los que ya están conectados con nosotros. Vamos a gozarnos en el Señor en este día y vamos a compartir con nuestros amigos, vamos a compartir con nuestros familiares, vamos a darle me gusta y vamos a disponer nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer con nosotros en este día. Y vamos a disponer nuestro corazón para ir inmediatamente con la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, gracias por esta palabra que hoy traes. La palabra que ha salido de tu boca no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual ha sido enviada. Que así sea en cada corazón. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Conserva tus principios. Así se llama. Conserva tus principios. En el libro de Esther, en el capítulo 1, en el verso 12, dice la palabra del Señor. Esther, capítulo 1, verso 12, dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira, con el propósito de dar a conocer la riqueza y la gloria de su reino, que desde la India se extendía hasta Etiopía sobre 127 provincias. El rey Asuero, conocido como Jerjes I, hijo de Darío I y sobrino de Ciro,
organizó en torno al año 483 a.C. todo tipo de celebraciones durante 6 meses que culminaron con un banquete de 7 días en el patio del jardín del Palacio Real en la ciudadela de Susa. Coincidió el banquete de Asuero con el que la reina Vasti, su esposa, ofreció a las mujeres en otra estancia del Palacio Real. La Biblia dice que el 7º día, encontrándose Asuero alegre por el vino, dice la palabra, alegre por el vino, lo que implica que estaba borracho. Estando borracho, mandó a llamar a Vasti para que sus invitados contemplaran su belleza, dice la palabra. De acuerdo con la tradición judía, esta petición salió de una discusión entre los hombres en la fiesta en cuanto a cuál era el país que tenía las mujeres más hermosas. Asuero decidió resolver el asunto poniendo a su esposa, la reina Vasti, en exhibición pública. Porque era hermosa, dice la palabra, era hermosa Vasti. No se menciona específicamente, pero la implicación es que se esperaba que Vasti se exhibiera de una manera inmodesta. Cuando el séquito de 7 siervos del rey Asuero vino a buscar a la reina Vasti para llevarla al banquete especial, adornada con la corona real para mostrar su belleza en una habitación llena de hombres embriagados, ella se rehusó. Esto, por supuesto, enfureció al rey en gran manera. Todos obedecían las órdenes del rey, sin oponer resistencia, para no ser ejecutados o desterrados. Además, Asuero era admirado por todo lo que había logrado. Pero la reina Vasti no acató las órdenes del rey porque no consideró correcto hacerlo. ¿Te imaginas cómo pudo haberse sentido alguien tan admirado por otros como Asuero al ser cuestionado por su propia esposa, la reina? En la narración nos explica por qué ella respondió de esta manera. Pero la reina Vasti tomó la decisión de no sucumbir a los placeres del rey, ni ser exhibida como un trofeo del rey. Ella hizo lo impensable al decir no, y estuvo dispuesta a aceptar las consecuencias que le pudiera acarrear su radical decisión. La reina Vasti tenía la razón. El rey no estaba haciendo lo correcto. En cuanto a la reina Vasti, ella pudo haber cedido a las pretensiones del rey, aprovechando aquella oportunidad para despertar la lujuria y seducir con su escultural cuerpo a aquellos hombres. Pero no lo hizo. Ella tomó la decisión, estando dispuesta a lidiar con las consecuencias que esto le pudiera acarrear a su vida. Ella se mantuvo firme en sus convicciones. Y esto nos plantea los siguientes interrogantes. ¿Cómo responde usted cuando de repente se encuentra en una situación comprometedora? Cuando alguien en una posición de poder, autoridad e influencia, como su jefe, como su esposo, como un profesor, como un líder, como un político, o alguien que no tiene temor de Dios, le presiona para que participe en algo que va en contra de sus valores, su identidad y aquello para lo que Dios le ha creado? ¿Qué probabilidad hay de que la forma como maneje esta situación sea influenciada por tratar de complacer a los demás o por escoger lo que piensa que es mejor para usted? ¿Cuán dispuesto o dispuesta
está usted en aceptar las consecuencias de sus decisiones, sean correctas o equivocadas? El llamado de Dios es que nunca cedamos a la tentación de sacrificar los principios cristianos a fin de armonizar con el criterio del mundo. El libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 4, enseña lo siguiente. Santiago 4:4 dice la palabra. Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ay, es que a mí me gusta el mundo, yo no quiero dejar el mundo. Si a usted le gusta el mundo y no quiere dejar al mundo, debe saber que se constituye automáticamente en un enemigo de Dios. Si usted no quiere ser enemigo de Dios, entonces necesita ser enemigo del mundo o no amar al mundo. El llamado de Dios es que, a pesar de la tentación, nos mantengamos firmes, que seamos fieles a Él y a sus principios, porque usted y yo hemos sido comprados por precio de sangre. Su deber hacia su Salvador es posible que lo conduzca por caminos que no sean los más suaves, porque su Redentor nunca caminó por senderos de complacencia propia y de autogratificación. Jesús no vino a este mundo para agradarse a sí mismo, ni para agradar a las personas. Jesús vino para agradar al Padre. Y me encontré este texto en el libro de Juan capítulo 6, verso 38, que dice, esta es la versión Dios habla hoy, dice: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. A eso vino Jesús. Yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. ¿Recuerdan ustedes a Jesús en el huerto de Getsemaní? Dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre no pasó la copa, se hizo la voluntad del Padre, y al final Jesús terminó siendo crucificado en un madero. Yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo enseña que debemos orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y dice: hágase tu voluntad. Oren para que la voluntad de Dios pueda hacerse en nuestras vidas, no nuestra propia voluntad. Por hacer la voluntad del Padre, Jesús salió del campamento y sufrió el vituperio. De manera que donde quiera que a usted la providencia de Dios le haya colocado, Dios le dará la fortaleza para permanecer firme en la fe. Que nada se interponga entre su alma y Dios. Cuando contemplamos nuestra tan grande y preciosa salvación, quizás podríamos pensar en responder por agradecimiento de una manera natural o simple, con alabanza, gratitud y obediencia a nuestro Salvador ante la tentación. Podríamos pensar que al realmente entender el pago tan grande por el perdón de nuestros pecados, nuestros corazones se verían inclinados a una firme y constante devoción a Cristo. Es verdad que la única respuesta lógica al amor que hemos recibido debería doblegar nuestros corazones tanto en alabanza como en obediencia a Cristo todo el tiempo, llevándonos a una devoción total y completa a Él. Viéndolo desde esta perspectiva, sería racional pensar que no existiría la tentación de buscar
nuestra satisfacción en cisternas rotas que no pueden saciar, ¿verdad? Tal como lo describe el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 2, verso 13. Acá dice, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, dice, cisternas rotas que no retienen agua. Imagínese tratar de llenar usted una cisterna rota. ¿Qué le va a pasar? Si usted trata de llenar una cisterna rota, todo lo que eche en esa cisterna se le va a perder. Y a veces nos pasa que nos convertimos en cisternas rotas. Dios envía su palabra, pero como es una cisterna rota nuestra vida, todo lo que el Señor envía se escapa y nunca somos saciados. Y tratamos de ser saciados en las cosas que el mundo nos ofrece. Sin embargo, nuestra realidad presente muestra que existe una lucha interminable por nuestra devoción a Cristo. Aun cuando nuestros ojos fueron ya abiertos a Él, la luz verdadera ya lo sabemos, y si lo hemos olvidado, recordemos Juan 8:12 dice, Juan 8:12, dice la palabra, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué hacemos buscando que el mundo nos ilumine? Si en el mundo no hay luz, sino tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no dice el que sabe de mí, sino el que me sigue, imita mis pasos. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Aún cuando nuestras almas fueron ya saciadas por Él, conocido como el pan de vida y como el agua viva. Juan 6:35 nos recuerda esto. Juan 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, no dice yo lo voy a buscar. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y aun cuando fuimos ya saciados por sus riquezas celestiales, lo dice Efesios capítulo 1, versos 3 al 7. Miremos esto. Efesios 1, 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Aquí lo dice, mis hermanos. Yo no sé si usted lo sabía, pero usted y yo somos tan bendecidos. Ya el Señor lo hizo, dice, nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, ya lo hizo, con toda bendición espiritual, no solo material, en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7. Y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A pesar de toda esa gracia abundante derramada sobre nuestras vidas, seguimos luchando con las tentaciones. Y mientras estemos en esta carne es posible que siga siendo así. Esto expresó el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 24 al 25. Él dijo, el apóstol Pablo, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25.
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tiene una lucha el apóstol Pablo. Con su mente servía a Dios, pero encontró que en sus miembros la ley del pecado era la que muchas veces se manifestaba en su vida. Y suele ocurrirnos que anhelamos, que amamos a Dios con nuestra mente, pero muchas veces no podemos evitar que la carne nos subyugue o nos lleve cautivo a sus propios deseos. A veces pienso en cuán absurdo es el pecado, sea cual sea. El pecado nos promete satisfacción y gozo duradero, pero una vez que hemos mordido el anzuelo, comprobamos lo amargo y doloroso que es. Eva, dice la Biblia, que vio el árbol y dice que le pareció que era agradable a los ojos y bueno para comer. Mira esto, era agradable. El enemigo siempre nos va a mostrar el pecado como algo que es agradable, algo que es bueno, algo que satisface, algo que llena. Y Eva comió del árbol, pero la serpiente nunca le mostró la consecuencia que vendría después. El enemigo te dice lo bueno que puedes pasarlo, pero jamás te muestra la consecuencia de eso que haces. Para aquella persona que camina en comunión con Dios y disfruta las delicias que Él ofrece, bien sabe que el pecado solo satisface por un momento, pero al final deja manchas, deja marcas, deja dolor, deja desesperación, deja culpa, deja amargura. Y bueno, la lista es interminable, es interminable. Eso no te lo muestra. El pecado ofrece mucho de lo cual no da nada. Nos seduce y engaña y nosotros vamos tras él cada vez. Basti dijo, no, para allá no voy. Y puede ser el rey el que me está llamando, pero no voy. La lucha contra el pecado es interminable, porque nuestras tentaciones son inagotables. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17 enseña. Gálatas 5, 16, 17 dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne siempre va a querer llevarte lejos de Dios. No satisfagáis los deseos de la carne, van a estar ahí siempre. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Las tentaciones existen en diferentes formas, medidas y grados. No importa la posición que tengan, realmente siempre tienen el título de tentación. La palabra tentación viene de la palabra mashá en hebreo, que significa tentación, prueba, tentación, dificultad, tentación, incitación. En otras palabras, somos tentados cuando nos enfrentamos a situaciones o experimentamos circunstancias de cualquier tipo que prueban nuestro carácter, nuestra devoción, que prueban nuestro corazón y, por supuesto, el amor que decimos tener por Dios y la fidelidad que decimos tener por Él. No llamamos tentación a aquello que podemos ignorar sin ningún problema. Las tentaciones están moldeadas a las lujurias, esto es, a los deseos irresistibles, a las idolatrías, a esa tendencia de estar adorando imágenes, a las idolatrías de nuestros corazones, a la medida de las cisternas que cavamos en lugar de ir a la fuente principal y ser saciados por su gracia, riquezas y abundantes misericordias. Santiago en el capítulo 1, verso 13 al 15, enseña lo siguiente. Santiago 1, 13 al 15, dice la palabra:
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación principal reside en desear cualquier cosa por encima de Cristo. Esto se debe a no conocer, disfrutar y experimentar la satisfacción completa y plena que se encuentra únicamente en nuestro Salvador. Y cuando hablo de disfrutar una satisfacción plena en Cristo, no me refiero a asentar esta verdad como meramente intelectual, sino a experimentarla de tal forma que en verdad disfrutemos del poder que el Espíritu Santo nos provee para gozar la suficiencia de Cristo y escogerlo a Él por sobre todas las cosas. Y es que esta satisfacción no es barata, es muy costosa. ¿Cómo podría ser barata si costó la sangre del precioso Hijo de Dios? Costó cada gota de sangre y cada gemir de su agonía para que nosotros pudiéramos acercarnos al trono de la gracia y sentarnos a la mesa como lo hacemos hoy para gozar de la dulce comunión con Cristo todos los días por el resto de nuestras vidas. Por el amor tan grande de nuestro Salvador, hemos sido invitados a ser saciados, dije saciados, por las abundantes riquezas del Dios de toda gracia. Y a menos que seamos saciados, no podremos permanecer firmes ante la tentación. No podemos dar por sentado ni menospreciar tan grande sacrificio. Cuando lo hacemos, cuando cedemos a la tentación, es porque sabemos, pero en el momento no creemos realmente en nuestro corazón que Cristo es suficiente. Por lo tanto, no experimentamos esa verdad y escogemos el pecado para tratar de saciarnos, porque Cristo no ha logrado hacerlo. Me encanta la manera en que John Piper lo dijo. Él dijo, hay una forma de conquistar las promesas de los placeres del pecado, y es con el poder de un placer superior. Su nombre, el nombre de ese placer superior, es Jesús. Y la manera en la que experimentamos se llama fe salvadora. Él debe ser suficiente para nosotros. Su muerte en la cruz del Calvario debería ser suficiente para nosotros. Cuando no estamos satisfechos con lo que el Señor ha hecho en la cruz, entonces hay vacíos en nuestro corazón que intentamos seguir llenando con las cosas del mundo. Y Satanás envía las tentaciones para que usted intente llenar esos vacíos que, según la mentira del diablo, usted no ha podido saciar en Cristo. Esto es la fe. Es recibir a Jesús. Recibirlo no como cualquier cosa, no como un mueble más en la casa, no como una religión cualquiera. Recibirlo como un tesoro que todo lo satisface. Cristo, un tesoro que todo lo llena. El libro de Mateo, capítulo 13, verso 44, narra una parábola que Jesús contó. Dice, dijo Jesús, además el reino de los cielos es semejante, parecido o igual a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo.
Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¡Wow! Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Al joven rico Jesús le dijo lo mismo: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y este joven rico, como tenía mucha riqueza, dijo no. Menospreció a Jesús como el tesoro de su vida. Menospreció la salvación eterna como lo más importante en su vida y se quedó aferrado a sus riquezas. El enemigo le vendió la idea que teniendo sus riquezas, él lo tendría todo, estaría pleno. Pero ¿quién de nosotros con todo el dinero del mundo que tenga podrá comprar la salvación? ¿Quién? Ninguno podrá comprar la salvación. Y Jesús le ofrece a este joven la salvación y él dice no. Se apartó de Jesús porque eran muchas las riquezas que tenía. Este hombre que Jesús narra en esta parábola dice que le encuentra un tesoro. Para este hombre de la historia haber encontrado ese tesoro significa haber encontrado el reino de los cielos. Eso, haber encontrado el reino de los cielos, haberse encontrado con Jesús, haberlo conocido, se le convirtió en lo más valioso. Es un tesoro. Y era tan valioso para él que decidió vender todo lo que tenía con tal de quedarse con aquel tesoro. Representado por el reino de los cielos, ¿estás dispuesto a vender todo o a dejar de darle valor a las cosas del mundo por recibir a Cristo en tu corazón? Alguien dirá, no, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Pero es suficiente Cristo en tu vida? ¿O necesitas más que Cristo? No, de pronto si Él me da una bendición, yo soy pleno. Mira, si Cristo no sacia nuestra vida, ni si Él te da todas las bendiciones del mundo. Lo veo de esta manera, es como si en nuestro corazón hubiese un espacio. ¿Se han visto ustedes esas fichas de rompecabezas? Bueno, hay unas fichas de rompecabezas que cajan en esos espacios. Y tú no puedes meter la ficha equivocada porque jamás vas a lograr incluirla. Jamás vas a lograr armar el rompecabezas. En nuestro corazón hay un espacio. Hay un espacio que tiene la forma de Cristo. Y solo Cristo cabe en ese espacio. Y con nada más de este mundo podrás llenarlo. Con nada más. Solo Cristo. El problema es que muchas veces hemos conocido a Cristo, escuchamos de Cristo, pero no nos hace a Cristo. El pecado y las tentaciones te ofrecen los reinos de este mundo, mas solo Cristo te ofrece el reino de los cielos. Solo Cristo te ofrece el reino de los cielos. Es inconcebible que alguien cambie o prefiera lo temporal por lo eterno. Pero esa es la transacción que muchos hacen. El enemigo, cuando estaba tentando a Jesús en el desierto, le dijo a Jesús, lo subió a lo alto del templo y le dijo, dice la Biblia que les mostró los reinos de la tierra en un instante. Esto es tremendo porque los reinos de la tierra pueden ser mostrados, todos ellos, en un instante. ¿Y cómo voy a menospreciar lo que puedo recibir en un instante por aquello que el Señor me ofrece que es para toda la vida? Ahora, quiero compartir contigo, si me permites, algunas maneras en las que podemos permanecer firmes en las tentaciones de nuestra vida diaria y desear más a Cristo que cualquier cosa. Lo primero, número 1, recuerda y aférrate a las verdades del Evangelio todos los días. Por eso Jesús dijo el pan nuestro de cada día, porque todos los días debemos recordar y aferrarnos a las verdades del Evangelio. El Evangelio no es para predicar a los nuevos solamente, es para predicárnoslo a nosotros todos los días. A medida que pasamos tiempo
en las realidades que gozamos, ya que Cristo nos ha hecho suyos, nuestro corazón se maravilla al recordar la bondad y gracia que se nos ha extendido. Cuando pertenecemos a Cristo, Él está a nuestro lado en las batallas de la vida, y es ahora la vida de Cristo en nosotros la que nos capacita para hacer frente a las tentaciones de la vida. Isaías capítulo 41, verso 10 enseña, Isaías 41, 10. Dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Quién? El Señor. No, sí, tú estás conmigo, pero yo necesito es otra cosa. ¿De qué me vale que tú estés conmigo si no tengo plata? No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, y ese siempre incluye las tentaciones. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De igual forma, porque Cristo, nuestro sacerdote, está sentado, no debemos olvidarlo, está sentado en los cielos intercediendo a nuestro favor. Tenemos la seguridad entonces de su gracia sobre nuestras vidas. Él está intercediendo. El enemigo te dice, estás solo en ese problema, Dios te ha olvidado. Pero lo que la Biblia dice es que Jesús, cuando resucitó al tercer día, se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué hace allí, siendo indiferente a lo que nos pasa a nosotros? No, Él está orando por usted y por mí siempre. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Si eso no es suficiente, entonces ¿qué necesitamos? Hebreos 4, 14, 16. Y vienen las tentaciones a ofrecernos algo mejor que Jesús. No debemos ceder a eso. Dice ese texto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué más debemos estar saciados? Porque si hemos pecado, Él es nuestro abogado para con el Padre. Tenemos un abogado que nos defiende. Primera de Juan 1:9, mire esto. Esto es una perla preciosa. Juan 1:9 dice, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Ahora hay un texto que dice, el que confiesa los pecados y se aparta. No se trata de confesar y seguir pecando porque nada haces. Si confiesas y te aparta, la gracia de Dios estará en tu vida y Él intercederá por ti. Recordamos todas estas verdades. Son necesarias para poder permanecer firmes ante la tentación y rodearnos de hermanos en la fe que nos recuerden estas verdades es también de vital importancia. No es casualidad que el enemigo se le aparece a Jesús en el desierto cuando habían pasado 40 días, estaba ayunando, Jesús tenía hambre, y lo primero que Satanás hace es tentarlo con su necesidad. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué pan? Porque Jesús tenía hambre. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo segundo que debemos hacer para resistir la tentación es disponer nuestro corazón para buscar a Cristo sobre todas las cosas. Repito, disponer nuestro corazón para buscar a Cristo sobre todas las cosas. Él es el tesoro más valioso. La Biblia dice, no echéis perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos ven una perla y ellos no la valoran y la pisan, ellos comen es el desperdicio.
Y la palabra de Dios es una perla que muchos, por no comprender el valor que tiene, la menosprecian. Tomar en serio nuestro caminar con Cristo significa que le damos prioridad en nuestra vida y nuestros días, apartando tiempo para venir a su presencia. Cuando tomamos en serio a Cristo, buscamos crecer en nuestra fe y santidad y luchamos con la potencia de su poder contra el pecado. Colosenses 1:11 enseña. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Estamos fortalecidos. Nos podemos mantener firmes, haciendo uso de los medios de gracia que Él nos ha provisto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Fíjese que no es solo fe. Yo tengo fe. No es solo fe. Debes añadir más cosas a tu fe. A tu fe debes añadirle virtud. Y una vez tienes fe y virtud, ahora necesitas añadirle a tu fe y virtud conocimiento. Y una vez tienes fe, virtud, conocimiento, necesitas añadirle dominio propio. Y cuando has adquirido además el dominio propio, al dominio propio le tienes que sumar paciencia. Cuando ya lograste la paciencia, entonces ahora piedad. Y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejarán ser tentados si estas cosas permanecen en nosotros. Es solo cuando hacemos uso de estos medios de gracia que permanecemos en Cristo y Él nos concede el poder para permanecer firmes en medio de la tentación. Juan capítulo 15 versos 4 al 5 enseña. Juan 15, 4 al 5. Dice: permaneced en mí. Esto no es que yo creo, mañana no, hoy me aparto del camino, mañana no, mañana sigo. Permaneced en mí. Permaneced en la palabra de Dios, en las promesas que Dios nos ha dado. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, nada podemos hacer. Su palabra, al igual que la oración, son medios por los que podemos experimentar la dulzura de Cristo y gozar de plena satisfacción en Él. Así, las tentaciones pierden su atractivo a la luz de nuestro más valioso tesoro, que es Cristo. Nada del mundo puede ser más atractivo que Cristo. Lo tercero, para poder permanecer firme ante las tentaciones. Recuerda que tenemos todo lo necesario para permanecer firmes. Tenemos todo lo necesario. Segundo de Pedro 1:3 nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, incluyendo un corazón nuevo para amar a Cristo, desearlo más y obedecerlo. Miremos 2 de Pedro 1:3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No podemos quejarnos de carecer de las abundantes riquezas celestiales, cuando el Señor ya nos las ha concedido. ¿Cómo dudar de esta verdad cuando tenemos a su Espíritu como nuestra garantía y fiel ayudador? El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros
es el que nos da el poder para permanecer firmes en las tentaciones. Juan capítulo 14, verso 17. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gracias sean dadas a Dios por sus abundantes riquezas en Cristo para con todos nosotros. Nuestro corazón está presto a divagar, mas su gracia inagotable siempre nos llama y regresa nuestra mirada a Él como lo hace hoy. Necesitamos su gracia. Necesitamos el Evangelio para vivir recordándonos que solo Él es suficiente y solo Él satisface. Pensamos de manera equivocada que el Evangelio es para los que no conocen a Cristo. El Evangelio también es para nosotros. Ojalá todos los días pongamos nuestra mirada en el Evangelio para recordarnos estas verdades espirituales y no estar pensando que el mundo nos podrá saciar, porque no lo va a hacer. Esta es la única manera de permanecer firmes en la tentación, sea cual sea. Creyendo la verdad y viviendo conforme a la verdad de Cristo debería bastarnos. Solo así podemos crecer en nuestro deseo por Él y finalmente aferrarnos a Él, nuestro suficiente Salvador. Termino con esto. Quien cede ante las tentaciones, renuncia a sus convicciones. Padre amado, gracias con todo el corazón te damos por tu verdad revelada a nuestros corazones. No queremos solo el conocimiento de tu palabra, sino la revelación de ella. Es solo la revelación de tu palabra la que nos confronta y la que nos lleva o la que nos impulsa a anhelar un cambio en nuestro corazón. Gracias porque hoy, por tu infinito amor y bondad, nos dejas escuchar las cosas secretas que están escondidas en tu corazón y que tú anhelas que vivamos para que nuestras vidas puedan cambiar y ser distintas. Muy poco se habla de Vasti. Se critica a Vasti, se juzga a esta mujer como una mujer que no era sometida a su esposo. Hablaremos en estos días de eso. Pero esta mujer había sido llamada por el rey, que estaba embriagado, para mostrarla a sus amigos y para presumir de su belleza y mostrarse delante de ellos de una manera inmodesta. Pero esta mujer, aun sabiendo las consecuencias que vendrían a su vida, fue radical y dijo no. ¿Cuánto necesitamos esa radicalidad que tuvo Vasti, pero también esa radicalidad que tuvo Daniel para no contaminarse con la comida del rey? ¿Cuánto necesitamos, Dios amado, esa radicalidad y determinación que tuvo José, para que cuando aquella mujer de Potifar lo quiso seducir, él pudo decir no? Tenemos que reconocer que muchos de nosotros no hemos pecado o nos mantenemos firmes. No es porque seamos los más fuertes o los más santos o los más puros. Sencillamente no hemos pecado porque tal vez no se nos ha presentado la oportunidad de pecar. Pero si esa oportunidad se llegara a presentar, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Ayúdanos a ser radicales con esto. Y ayúdanos a poder entender que lo único que puede saciar nuestras vidas y corazones, lo hallamos es en ti. Nada de lo que el mundo puede ofrecernos podrá saciar nuestro corazón. Y cuando hemos amado al mundo más que a ti, no estamos haciendo lo correcto. Ayúdanos, Dios amado, a tener un corazón íntegro delante de la presencia tuya y a mantenernos firmes. Tú nos diste ejemplo de esa firmeza. 40 días sin comer. Había hambre. Pero más allá de la necesidad que tenías, amado Jesús, en tu corazón estaba el deseo de poder agradar al Padre. A eso viniste a este mundo.
Tal vez si hubiésemos sido nosotros con 40 días sin comer y nos ofrecen pan, es posible que hayamos cedido ante la tentación, pero tú nos enseñaste que hay cosas mucho más valiosas que saciar una necesidad momentánea. Es tu palabra. Cielo y tierra pasa, mas tu palabra no pasa, y solo en ella podremos tener la vida eterna. Ayúdanos a ser radicales para no despreciar lo eterno por el placer momentáneo de las cosas de este mundo. Ayúdanos a ser firmes y radicales, que cuando el pecado venga podamos decir no. Que el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, pueda estar en nuestros corazones. Temor de Dios es preguntarnos cuando estamos frente a la tentación si Dios haría lo que estamos pensando hacer. Ayúdanos, amado. Sabemos que es algo con lo que vamos a tener que batallar mientras estemos en este cuerpo. Pero si tú nos das la fuerza suficiente, si tú nos das a tu Espíritu Santo, entonces podremos vencer. Porque juntamente con la prueba o con la tentación tú nos das la salida. Gracias porque siempre nos proporcionas y nos brindas las herramientas para poder vencer y para poder mantenernos firmes. Las veces que sencillamente no hemos podido mantenernos firmes es porque nosotros hemos tomado la decisión de ceder. Y hemos visto las consecuencias de la desobediencia. Por eso te pedimos, ayúdanos a ser radicales y activa en nosotros ese fruto del Espíritu Santo que se llama templanza, para poder permanecer firme ante las acechanzas del enemigo. Gracias, Padre, por lo que acabas de hacer en nuestros corazones. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A todos ustedes, mil gracias. No olviden darle me gusta a este programa y compartirlo con sus amigos y familiares. Dele me gusta a la página y cuéntele que aquí estamos de lunes a viernes en punto de las 5:45 de la mañana. También, si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, lo invitamos para que lo haga. Allí puede encontrar todas las enseñanzas que a diario compartimos. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Pido a Dios con todo mi corazón que los bendiga, que los guarde, que abra su buen tesoro el cielo y derrame sobre cada uno de ustedes en esta nueva jornada bendición hasta que sobre y abunde. No olvide, quien cede ante las tentaciones renuncia a sus convicciones. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de